Mi nombre es Olivia, y tengo 69 años. La vida me ha enseñado mucho, pero nunca imaginé que aprendería más sobre el dolor, la traición y el sacrificio que sobre el amor. A lo largo de mi vida, siempre me entregué por completo a mi familia. Mis hijos, mi esposo, mi hogar, todo lo que tenía, lo tenía por ellos. Pero lo que no supe, lo que nunca me imaginé, es que un día mi propia familia me traicionaría de la manera más cruel. Mis hijos, Sara y Andrés, crecieron con todo lo que pude darles. Cuando eran pequeños, les ofrecí mi amor y mis sacrificios sin dudar. Pero el tiempo cambió a todos. La cercanía, la confianza, todo se fue desvaneciendo. A medida que crecía, Sara comenzó a distanciarse de mí. Pensé que era solo una fase, un simple signo de que ella comenzaba a vivir su vida como adulta. Pero pronto me di cuenta de que mi hija ya no me necesitaba, y mucho menos me quería cerca. Lo peor vino cuando me enteré de que mi propia hija, quien siempre me dijo que me amaba, me había excluido de la vida de mi nieto, Felipe. Él era mi alegría, mi razón para seguir adelante, y ella lo sabía. Sin embargo, a medida que su vida personal tomaba otros giros, Felipe fue apartado de mí, y mis visitas se hicieron más difíciles, casi imposibles. Lo que realmente me destrozó fue que Sara, quien siempre fue tan cercana, me echaba de su vida sin siquiera una explicación. El golpe más fuerte vino cuando un día, después de meses de evasivas, mi hija me dijo en una conversación fría: «Mamá, ya no puedes seguir viniendo a casa. Felipe tiene su vida, y tú ya no eres bienvenida aquí». Esas palabras fueron un golpe directo al corazón. Mi hija, a quien había dado todo, ahora me rechazaba. Y lo peor de todo, lo hacía con una indiferencia que me helaba. Pensé que la situación no podía empeorar, pero descubrí algo que me dejó sin aliento. Sara, mi hija, estaba ahora viviendo con Andrés, mi yerno, en un lugar donde yo nunca pude entrar, en un mundo que me estaba siendo negado. Me di cuenta de que no solo me estaban apartando de su vida, sino que había algo más profundo. Ellos estaban manipulando la situación, no solo para apartarme, sino para asegurarse de que no tuviera influencia alguna en la vida de Felipe. Fue entonces cuando decidí que ya no podía seguir siendo la madre sumisa que siempre había sido. Si me iban a apartar de la vida de mi nieto y me iban a rechazar tan fríamente, entonces yo también haría algo. No quería vengarme, pero ya no podía quedarme callada. Si mis hijos pensaban que podían hacerme daño sin consecuencias, estaba equivocada. Les mostraría lo que significaba realmente la traición. La traición de Sara me golpeó con tal fuerza que no podía quedarme de brazos cruzados. Lo que inicialmente sentí como una pérdida, comenzó a transformarse en una oportunidad. No iba a ser la madre sufrida que simplemente aceptara el rechazo de sus propios hijos. Si ellos pensaban que podían despojarme de todo lo que había dado sin ninguna consecuencia, estaban muy equivocados. La venganza no se trataba de castigar, sino de recuperar lo que me habían quitado: mi dignidad, mi respeto y mi derecho a ser escuchada. Mi primer movimiento fue observar, analizar. Mi hijo Andrés, aunque parecía ser el hombre perfecto para mi hija, tenía debilidades que no podían ser ignoradas. Aunque su vida parecía impecable, los rumores sobre su negocio me llegaron rápidamente. Su empresa estaba en dificultades y había tomado algunas decisiones financieras arriesgadas. Sabía que, si alguien podía caer, era él. Empecé a indagar, sin que nadie lo supiera. Utilicé mis contactos, y pronto descubrí que Andrés estaba involucrado en una serie de malas inversiones, algunas de las cuales ni siquiera había declarado. No se trataba solo de su situación financiera, sino de lo que representaba. Andrés siempre se había presentado como el hombre que tenía todo bajo control, pero la verdad era que sus decisiones estaban afectando la estabilidad de su familia. No podía esperar más para usar esa información en mi beneficio. Mi siguiente jugada fue la más arriesgada, pero también la más inteligente. Si había algo que movía a Sara y a Andrés, era su necesidad de mantener su imagen pública perfecta. Si lograba exponer sus debilidades ante su círculo social y profesional, perderían todo lo que habían construido. Así que decidí poner en marcha mi plan, filtré información sobre los problemas financieros de Andrés y sus inversiones fallidas a través de una serie de contactos en su entorno laboral. Lo que comenzó como un simple rumor, pronto se convirtió en un tema de conversación común.
Empezaron a surgir dudas sobre su reputación y, lo que más me satisfizo, los socios de su empresa comenzaron a alejarse. Por otro lado, el dolor de ver cómo mi hija, Sara, me había abandonado se convertía en rabia. Cada vez que pensaba en lo que me había hecho, sentía una ira creciente. Pero también sabía que la ira no me llevaría a ningún lado. Así que decidí usar la estrategia de manipulación emocional. Si Sara pensaba que su vida perfecta estaba por encima de todo, la haría ver lo equivocada que estaba. Comencé con algo simple, pero que sabía que tendría un impacto. Fui a visitarla sin previo aviso. Aunque siempre intentó disuadirme, esta vez no dejé que su indiferencia me detuviera. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntó con tono seco, sin siquiera mirarme a los ojos. Pero yo sabía que no era solo indiferencia, era miedo. Miedo de que supiera la verdad sobre lo que realmente pasaba en su vida. «Bien, Sara. Pero me pregunto, ¿cómo está todo en casa? ¿Sigues ignorando lo que pasa en tu familia?», le dije con voz tranquila, pero llena de intenciones ocultas. Sara me miró sorprendida. Había algo en mi tono que la hizo inquietarse. Sabía que no podía defenderse, que sus propios errores no podían esconderse por mucho más tiempo. No podía dejar que pensara que iba a quedarme callada. Le mostré que no había olvidado nada, que no me iba a quedar atrás mientras ella destruye todo lo que alguna vez tuvimos. «Sabes que no tienes que preocuparte por mí. Todo está bien», respondió, intentando sonar convincente, pero no podía ocultar el nerviosismo en su voz. «Tu vida, mamá, es tuya y la mía es mía. Ya no tienes lugar en ella». «Eso lo veremos», respondí, sin levantar la voz, pero con una certeza que la hizo callar. Me levanté de la silla, dejándola sola en el salón, mientras me retiraba. Sabía que no necesitaba hacer más, que el simple hecho de recordarle que no la había olvidado y que estaba al tanto de lo que ocurría en su vida, la haría dudar de su postura. A partir de ese momento, cada vez que nos viéramos, no sería lo mismo. Ya no era su madre sumisa, ya no me quedaría callada. Lo que no esperaba era que, con el tiempo, empezarían a descubrir más cosas. No solo la fragilidad de su matrimonio, sino también las mentiras que Tomás, mi yerno, había estado ocultando. Empecé a escuchar que su comportamiento con Sara no era tan perfecto como ella pensaba. Había secretos, y esos secretos me acercaban más a mi objetivo. La situación de Sara y Tomás se hizo cada vez más tensa. La fachada de su matrimonio perfecto comenzó a desmoronarse lentamente. Las decisiones financieras equivocadas de Tomás, que yo había filtrado, comenzaron a salir a la luz de manera más evidente. Los socios de la empresa empezaron a hacer preguntas, y las mentiras que habían tejido durante años ya no podían ser mantenidas. Mientras tanto, Sara intentaba mantener el control, pero sus nervios ya no podían ocultar la presión que sentía. Su mundo perfecto, que tanto había trabajado para mantener, estaba colapsando. Sabía que estaba cerca de lograr mi objetivo, pero también entendí que mi venganza no solo consistía en destruirlos. Ya no me importaba tanto verlos caer. Lo que realmente quería era hacerles entender el precio de su traición. Quería que comprendieran lo que era vivir con el peso de la culpabilidad. Para ello, necesitaba exponer la verdad. Así que comencé a dar el siguiente paso: enfrentarlos cara a cara. Un día, después de varias semanas de observar cómo su mundo se desmoronaba, decidí llamar a Sara. Había llegado el momento. No me importaba lo que pensara. No me importaba si se sentía avergonzada. Necesitaba que ella me escuchara. «Sara, quiero que vengas a verme», le dije por teléfono. Ella dudó un momento, pero finalmente aceptó. Sabía que la confrontación sería inevitable. Cuando llegó, la encontré más nerviosa de lo habitual. Su mirada evitaba la mía, como si tratara de ocultar algo. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me has llamado?», preguntó. Pero no era una pregunta, era un intento de defenderse, de justificar lo injustificable. La forma en que hablaba me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. «Sabes que las cosas no van bien, ¿verdad?», le respondí, mirándola fijamente. «Tu vida está hecha a pedazos, y tú y Tomás están pagando el precio de lo que hicieron. No solo me traicionaste a mí, Sara. Ahora estás perdiendo lo que más valoras, y eso me duele». Sara intentó defenderse, pero sus palabras fueron vacías, sin fuerza. Sabía que estaba en lo profundo de su corazón arrepentida, pero también sabía que ya no podía regresar. Había llegado demasiado lejos en su mentira, y la verdad la estaba atrapando.
Mi venganza no solo era sobre hacerles pagar, era sobre dejar que comprendieran el daño irreparable que habían causado. «No lo entiendes, mamá», dijo finalmente, con la voz quebrada. «No podía más. Estaba atrapada entre él y entre ti. Tomás me decía que tú querías controlarme, que debíamos alejarnos de ti. Yo no sabía qué hacer». Mi corazón se quebró un poco al escucharla. Pero la rabia seguía ahí. Ahí. Eso no te da derecho a rechazarme, a ignorarme. Yo siempre fui tu madre, Sara. Siempre te di lo mejor que pude, incluso cuando tú no lo querías. Pero todo eso terminó cuando me elegiste a él en lugar de a mí. La verdad, a medida que la pronunciaba, parecía más dolorosa para mí que para ella. ¿Por qué me dolía tanto ver a mi hija quebrada? Después de todo lo que me había hecho, lo último que esperaba era sentir pena. Pero ahí estaba, sintiéndome culpable por su sufrimiento, aun cuando ella me había causado tanto. Sara no dijo más. Estaba perdida en su propia culpa, y yo sabía que, en algún lugar, ella también entendía la magnitud de su traición. El daño estaba hecho, pero tal vez, en el fondo, aún había esperanza de que algo cambiara. Esa misma noche, recibí una llamada de Tomás. «Olivia, sé lo que estás haciendo», dijo, su tono lleno de ira. «Si sigues con esto, no te va a gustar lo que viene». Su amenaza me hizo sonreír. Tomás ya no era el hombre que había hecho todo para mantener las apariencias. Ya no estaba en control. Yo era la que ahora manejaba las piezas del juego. «Haz lo que quieras, Tomás», respondí, sin un atisbo de miedo en mi voz. «Ya no me importas. Lo único que quiero es que entiendas lo que hiciste, y lo que le hiciste a mi hija. Ya no hay vuelta atrás para ninguno de los dos». Al colgar, sentí que el peso que había estado cargando durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Sabía que mi plan estaba llegando a su fin, pero también sabía que la verdadera venganza no estaba en destruir a los demás, sino en liberarme del dolor que me habían causado. La liberación no venía de su sufrimiento, sino de dejar ir el odio y la ira que me habían mantenido prisionera durante tantos años. La presión en el aire era insoportable, pero yo ya no tenía miedo. Había tomado el control, y lo que me quedaba por hacer era simplemente enfrentar las consecuencias. En ese momento, sabía que mi venganza no solo se trataba de ellos, de lo que habían hecho. Ya no se trataba de arruinarles la vida o humillarlos, sino de liberarme del peso que me habían impuesto. La reunión con Tomás y Sara estaba programada para la mañana siguiente. Después de semanas de manipulación y engaño, era el momento de la verdad. Decidí que no les iba a dar el lujo de huir de la confrontación. Quería que me miraran a los ojos y que escucharan lo que tenía que decirles, sin más excusas ni evasivas. Cuando llegaron a mi casa, sus rostros eran tensos. Sabían que algo había cambiado en mí, que ya no era la mujer sumisa que solían conocer. Tomás entró primero, mirando alrededor como si estuviera evaluando la situación, buscando señales de que algo estaba mal. Sara lo seguía, pero sus ojos evitaban los míos, como si temiera enfrentarse a la verdad. «Siéntate, por favor», les dije con una calma que contrastaba con la tormenta interna que sentía. Los tres nos sentamos, y por un largo momento, el silencio llenó la habitación. Ninguno de los tres sabía por dónde empezar, pero yo ya lo tenía claro. «Sabéis lo que ha pasado, ¿verdad?», comencé, mirándolos fijamente. «Vosotros me habéis dejado fuera de vuestra vida, me habéis alejado de Felipe y me habéis echado de vuestro mundo. Todo lo que hice por vosotros, todo lo que me sacrificaron, ¿lo habéis olvidado?». Sara trató de hablar, pero no la dejé. «No voy a permitir que sigas evadiendo lo que has hecho. Y no me importa si te sientes culpable. Lo que me importa es que lo reconozcas. Todo esto no solo me ha afectado a mí, ha afectado a Felipe. Me hicisteis creer que era la culpable, pero lo único que hice fue daros mi amor incondicional». Tomás, mirando al suelo, finalmente levantó la vista. «Olivia, no sé cómo llegamos hasta aquí, pero las cosas ya no son como antes. Quiero que sepas que me arrepiento de todo lo que hicimos». «¿Arrepentirte?», repetí. «Ya es tarde para arrepentimientos. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera sabéis lo que habéis perdido. Pensabais que mi amor era incondicional, que siempre iba a estar ahí para vosotros. Pero yo ya no soy esa mujer, no puedo serlo. Y eso es lo que más os duele, ¿verdad?». El golpe de esas palabras resonó en la habitación. Sabía que estaban comenzando a comprender el alcance de lo que había pasado, pero no esperaba que fuera fácil. Ellos no estaban listos para enfrentar la verdad, pero ahora, por fin,
La verdad estaba sobre la mesa. Sara intentó hablar, pero sus palabras ya no podían cambiar nada. Mamá, no es que no te queramos, es que no sabíamos qué hacer. No sabíamos cómo manejar todo esto. Me quedé en silencio por un momento, pensando en sus palabras. No sabía si creía en su arrepentimiento, pero sí sabía que no podía seguir viviendo por ellos. Mi venganza había sido una lección, no solo para ellos, sino para mí. Había encontrado el coraje para ser fuerte, para darme el lugar que merecía. Ya no era la mujer que permitía que la pisotearan. Está bien, Sara, ahora lo entiendo. Pero quiero que sepas que mi vida no depende de ti ni de Tomás. Mi vida depende de mí misma. Ya no necesito vuestro perdón ni vuestra aprobación. Lo que sí necesito es que entendáis el daño que me habéis hecho. Lo que sucedió después no fue una reconciliación inmediata. No esperé que todo se resolviera de un día para otro. Pero vi algo en Sara y Tomás. Un cambio, una conciencia de lo que habían hecho. No era suficiente para sanar las heridas, pero al menos sabía que habían entendido las consecuencias de sus acciones. Después de la confrontación con Sara y Tomás, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Durante años, había estado enfocada en su dolor, en el dolor que ellos me habían causado, pero esa conversación, aunque difícil y dolorosa, me hizo darme cuenta de algo importante. No podía seguir aferrándome al pasado. La venganza, aunque me había dado un breve momento de satisfacción, no era lo que realmente me daba paz. La paz venía de dentro, de liberarme del rencor y de aceptar lo que ya no podía cambiar. Lo primero que hice fue dejar ir el control que pensaba tener sobre mi hija y su familia. Durante tanto tiempo, había intentado controlar cada aspecto de su vida, cada una de sus decisiones, pero la verdad era que nunca podría controlar lo que no dependía de mí. Fue un proceso largo, pero comencé a darme cuenta de que mi verdadero poder no radicaba en lo que ellos hacían o no hacían, sino en cómo yo elegía responder. Felipe, mi querido nieto, fue mi mayor consuelo en todo este proceso. Aunque él había sido arrastrado por el torbellino de los conflictos familiares, su apoyo incondicional me dio la fuerza para seguir adelante. Cada vez que lo veía, me recordaba que la vida aún tenía belleza, que podía seguir amando a pesar de las traiciones. Felipe no solo era mi nieto, sino también mi amigo, mi compañero en la reconstrucción de mi vida. Decidí comenzar a hacer cosas que siempre había postergado. Comencé a pintar de nuevo, algo que había dejado de hacer hace años, y me di cuenta de que los colores y las formas me ayudaban a sanar. Había un poder en la creación que me ayudaba a liberar todo lo que había estado guardando en mi corazón durante tanto tiempo. También retomé la lectura, y me adentré en libros que me habían dado paz en el pasado. La quietud de los días, la paz que ahora podía encontrar en los pequeños momentos, me mostraba que podía construir una vida nueva para mí misma. Con el tiempo, la relación con Sara no volvió a ser la misma, y no esperaba que lo fuera. Pero algo había cambiado en mí, algo que ya no dependía de ella ni de Tomás. Acepté que no podía controlar su amor ni su resentimiento, y aunque me dolió aceptarlo, también entendí que esa era la única manera de seguir adelante. No había nada más que podía hacer por ellos. Lo que sí podía hacer era vivir para mí misma, encontrar mi propio camino hacia la felicidad. Mis visitas a Sara fueron menos frecuentes, pero cada una de ellas era más profunda, más auténtica. Ya no buscaba aprobación, solo quería tener una conversación genuina, aunque fuera breve. Un día, mientras tomábamos café juntas, me miró y me dijo con sinceridad: «Mamá, sé que no he sido justa contigo. Te pido perdón. Nunca supe cómo manejar todo esto. Siempre pensé que podíamos tener una vida perfecta, pero ahora entiendo que no puedes construir una vida sobre mentiras». Esas palabras, aunque no borraban todo el daño, me dieron algo que nunca había tenido en años: la aceptación. Ya no quería que me pidiera perdón, pero al menos había escuchado. Y eso me dio algo más valioso que la venganza: el cierre. Ahora podía soltar el dolor y continuar mi vida. Con Tomás, la relación seguía siendo tensa. Sabía que no podía forzar una reconciliación, pero de alguna manera su actitud comenzó a cambiar. A medida que los meses pasaban, se dio cuenta de que su vida también había sido destruida por las decisiones que había tomado. No me pedía perdón, pero su comportamiento empezaba a reflejar algo de arrepentimiento. A veces, esas pequeñas señales eran suficientes para darme paz. Con el tiempo,
mis días comenzaron a llenarse de cosas simples pero significativas. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a apreciar el sol en mi rostro y el sonido del viento entre los árboles. Ya no vivía en el pasado, no vivía para los demás. Había recuperado mi vida, y eso era lo que más importaba. Mis heridas no desaparecieron por completo, pero aprendí que la verdadera sanación venía de aceptar lo que había ocurrido y seguir adelante. Felipe y yo pasábamos mucho más tiempo juntos. Me ayudaba en todo lo que podía, y juntos descubríamos el verdadero significado de la familia. No la que se impone por la sangre, sino la que se construye a través del amor, el respeto y la comprensión mutua. Un día, mientras caminábamos por el parque, Felipe me miró con una sonrisa genuina y me dijo: «Abuela, ahora sé lo que significa ser feliz. No se trata de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y tú eres una gran persona». Esas palabras, sencillas pero profundas, fueron lo único que necesitaba escuchar. La paz que había estado buscando durante tantos años, la encontré no en el perdón de otros, sino en el perdón a mí misma. Ya no necesitaba venganza. La vida me había dado algo mucho más valioso: la oportunidad de empezar de nuevo. El pasado se quedó atrás, las heridas empezaron a cicatrizar, y por fin mi corazón se liberó. No hubo grandes gestos, no hubo gritos ni confrontaciones finales. Lo único que necesitaba era encontrar mi paz. Y esa paz la encontré al final, al darme cuenta de que ya no dependía de los demás para ser feliz. Yo tenía el poder de elegir mi propio camino.